Seguimos estudiando el fruto del Espíritu Santo, un fruto único, un fruto que está expresado en singular porque expresa la unidad en medio de la cual el Espíritu Santo se mueve y actúa con poder en nosotros. La segunda parte de este fruto es el gozo. El gozo no es una opción que nos ha sido dada, el gozo es un mandato. Por eso en Primera de Tesalonicenses 5:16 nos manda a estar siempre gozosos, no a veces, no si las circunstancias son buenas, sino siempre gozosos en todo tiempo. Y además en Filipenses 4:4 nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Es un gozo reforzado, es muchas veces gozoso, refuerza el mandato de estar gozosos siempre. Pero ¿cuál es la diferencia entre el gozo y la felicidad? El gozo permanece a pesar de las circunstancias, mientras que la felicidad depende de las mismas. Es decir, estoy feliz porque algo bueno pasó, porque una persona querida vino a visitarme, pero cuando se va, la felicidad se va con ella, mientras que el gozo permanece aún en las peores circunstancias. El Señor fue con gozo a la cruz, no porque fuera fácil o lo estuviera disfrutando, era imposible disfrutar algo tan terrible, pero él sabía que fruto de esa entrega, usted y yo seríamos salvos, usted y yo tendríamos vida eterna y salvación. Por eso el Señor no dudó en entregar su vida y fue con gozo porque sabía que en manos del Padre aún esa circunstancia tan difícil sería de bendición. Nos dice la Biblia que Pablo y Silas estaban gozosos en la prisión. Vamos a ver en este momento algunos ejemplos acerca del gozo. Y nos cuenta de estos dos hombres que en Hechos 16:25 nos dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estaban en una de las peores circunstancias, estaban presos, pero no se lamentaban ni vivían como presos, sino que cantaban himnos al Señor en libertad. Su corazón estaba libre porque estaba lleno de gozo, aunque sus cuerpos estuvieran retenidos allí. También nos cuentan que el etíope siguió gozoso su camino, aun cuando Felipe se apartó de él. Hechos 8:39 nos cuenta respecto a esto y dice que cuando subieron del agua, después que él lo bautizó, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. A veces basamos nuestro bienestar en personas. A veces creemos que solamente si una persona está a nuestro lado podemos ser felices. Hay gente que basa su fe en la cercanía del pastor y cuando éste se va, entonces se aparta de Dios. Cuando vivimos llenos del Espíritu Santo, nada ni nadie puede quitarnos el gozo de la salvación. También nos dice que los discípulos, a pesar de estar en gran persecución en Antioquía, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos mantenernos en las peores circunstancias firmes y de pie. Tenemos una promesa, el Señor conoce nuestra realidad y nos la expresa en Juan 16:20 y dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Muchas veces tenemos personas alrededor que de pronto juzgan y dicen, ¿y por qué si conoces a Dios aún vives en problemas, aún tienes dificultades? Lo que no saben es que nuestro Padre nos ama tanto, que sigue perfeccionando la obra en nosotros, que somos hijos de Dios por quienes Él se interesa y su obra maestra, según lo expresa Efesios 2:10, Él inició una obra y dijo que no descansará hasta terminarla. Así que está tan interesado en nosotros que aún a través de las pruebas nos perfecciona. Forma en nosotros el carácter de Cristo, precisamente para que nuestra tristeza se convierta en gozo, para que podamos nosotros ver su gloria y que cada una de las dificultades no traigan a nuestra vida amargura, sino por el contrario, se conviertan en gozo, en la seguridad que en manos de Dios todo es para bendición y todo nos va a ayudar a bien. Pero entonces, ¿cómo podemos mantener el gozo aún en medio de las circunstancias más difíciles? ¿Cómo podemos nosotros seguir adelante en medio del desierto? Hay un ejemplo maravilloso expresado en Hebreos 12, cuando el mismo Señor
nos dice cómo salir en medio de las dificultades y de hecho nos lleva a entenderlas. Empieza diciendo en el versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Un solo versículo que podemos partirlo en tres partes, podemos dividirlo en tres partes. La primera nos habla de la nube de testigos. ¿Quiénes son esta nube de testigos? En Hebreos 11 nos habla acerca de la fe y nos cuenta acerca de una cantidad de héroes que forman esta galería de la fe. Nos dice al empezar que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esperamos salir victoriosos de muchas pruebas y sabemos que aunque todavía no veamos, allí está el Señor, allí está obrando y nuestro milagro se está gestando. En esta semana junto a mi hijo menor veíamos el amanecer. Estaba todo muy oscuro porque nada más cierto que cuando más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. Todo estaba muy negro, vivimos en un lugar apartado donde las luces de la ciudad casi no se ven y las pocas luces se veían tenebrosas, la ciudad parecía muy agresiva. Y de pronto, después de algún rato de paciencia y de oración y de esperar con mucho anhelo ver esa luz, empezó a dibujarse el horizonte. Fue una sensación maravillosa el saber que ese horizonte que de pronto lo habíamos visto muchas veces, pero no nos habíamos percatado realmente que estaba allí. Empezaba a dibujarse ante nuestros ojos. Estaba tan cerca, pero nosotros no habíamos querido verlo. Así está el Señor cerca. Y cuando más oscura vemos el panorama, las circunstancias, allí el Señor trae su luz y nos muestra que su bendición estaba mucho más cerca de lo que podíamos imaginar. También nos dice en el siguiente versículo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Usted hoy tal vez no ve nada, pero su milagro se está gestando. Esto es como cuando una madre espera en el vientre a su bebé. Todavía no lo ve, pero ya lo ama y sabe que es el milagro más maravilloso que pueda tener. Así viene su milagro. Se está gestando. Créalo, visualícelo por fe y dé gracias a Dios desde ya por lo que usted todavía no ve. Nos dice que nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Presentémonos aprobados delante de Dios. Es su fe, una fe que lo muestra aprobado ante el Señor. Nos habla de Noé, este hombre maravilloso que vivía en un lugar totalmente desértico donde no llovía. Y de pronto el Señor le dice que construya un arca, que construya una barca. No cualquier barca, era una barca del tamaño de un estadio de fútbol. Él recibió este mandato cuando tenía 500 años y cuando tenía 600 pudo subir a ella. Fueron 100 años en que seguramente recibió muchas burlas, mucha humillación, pero nunca se detuvo. Él obedeció al Señor porque creyó en lo que Él le estaba diciendo. La obediencia es reflejo de nuestra fe y es la mayor demanda de la Biblia. Nos dice en el verso 7, por fe, Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. Noé fue el único hombre justo que Dios halló y por su fe fueron salvos él y su familia. Por él existe todavía la raza humana. Más adelante en el verso 8 nos habla de otro héroe de la fe, el padre de la fe, el padre Abraham. Y nos dice que por fe Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Abraham era un hombre muy rico. En esa época la riqueza se expresaba en ganados, en ovejas, y él tenía muchos. Eran cosas que debían quedarse en la tierra que él iba a dejar. Sin embargo, él no puso ninguna objeción. Ni siquiera le preguntó, como nos dice aquí el Señor, para dónde iba, ni dónde iba a vivir, ni cuánto iba a ganar, ni cómo iba a recuperar aquello que hoy dejaba. No le interesó, solamente obedeció. Sabía que estaba en manos del Dios vivo, que había dado todo y que le seguiría dando todo por amor.
Y también su esposa nos dice en el verso 11 que aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo, este recibió fuerzas para ser padre porque creyó que Dios cumpliría sin falta su promesa. ¿Hace usted parte de la galería de los héroes de la fe? Este libro, esta galería sigue recibiendo nombres, se sigue escribiendo. Espero y confío en Dios que allí aparezca su nombre y el mío. Y nos sigue diciendo que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado nos estanca. ¿Qué estorba en este momento su vida cristiana? ¿Qué ha estancado su crecimiento espiritual? ¿En realidad está usted luchando contra el pecado o todavía se justifica diciendo yo soy así y nadie me va a cambiar? Si bien el Señor no nos exige perfección, sí nos exige progreso. Su propósito es que le glorifiquemos en todo y que el carácter de Cristo sea formado en nuestras vidas. Nosotros enfrentamos diversas pruebas y todas son para formación. El Señor sigue puliendo su obra. El asunto es que usted y yo, de acuerdo a nuestra obediencia, elegimos si lo hace con pincel o con cincel. Si somos obedientes, el Señor dará suaves pinceladas que irán hermoseando nuestra vida. Pero a veces usted y yo nos buscamos pruebas muy difíciles. Nosotros mismos nos oponemos. Y si bien el Señor no es quien manda las pruebas, sí las permite para que nuestro carácter sea formado. Y entonces debe usar en esa obra maravillosa el cincel. Usted escoge hoy el pincel o el cincel, pero el Señor siempre va a terminar la obra que comenzó. Dice que en la antigüedad, aquellos que corrían las carreras se despojaban aún de su ropa, si era necesario, si les estorbaba, para seguir corriendo y ganar la carrera. ¿De qué tiene que despojarse usted hoy? Recuerde que el pecado aparta al hombre de Dios. ¿Qué es aquello que hoy le aparta de Dios y le impide seguir hacia la meta? Recuerde usted que la falta de perdón es pecado, porque el mandato es perdonar y Él nos perdonó en todo. Recuerde que también el temor lo es porque se opone a la fe. ¿Está usted viviendo su vida en santidad? Y la tercera parte nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto puede sonar contradictorio. A usted y a mí nos enseñaron que se corre a gran velocidad, que se sigue hacia la meta llevándose por delante cualquier cosa. Pero no es así la carrera de la fe. Nos llama a correrla con paciencia y más adelante nos vamos a detener en esta parte del fruto del Espíritu Santo. Que pongamos nuestros ojos en Jesús y que simplemente sigamos en esta carrera que no es de velocidad, sino de resistencia. Y así nos lo expresa la palabra de Dios, cuando en Romanos 5:4 nos dice que la resistencia, es decir, la paciencia, desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Tenemos por delante un gran desafío, es alcanzar el carácter de Cristo, ser moldeados como Él. Es pensar en cada momento, ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Se comportaría Cristo como yo me estoy comportando? ¿Respondería Cristo como yo lo estoy haciendo? Ser cristiano, le insisto, es encarnar a Cristo, es portarse como Él, actuar como Él lo haría. Y Cristo en todo momento nos reflejó perseverancia. Él siempre supo cuál era su destino. Él supo que pertenecía al reino de los cielos y no a ese mundo en medio del cual caminaba cuando se hizo humano. Él nunca fue por ahí sin sentido. Siempre fue en nombre de su Padre. Siempre fue en nombre de Dios, glorificándolo y predicando de Él. Nosotros debemos entonces correr con paciencia y por supuesto no debemos desviarnos. ¿Y cómo me desvío yo de una carrera? Cuando permito que las voces, el ruido externo me distraiga y me aparte del Señor. Nos dice muy claro en su palabra en el verso 2, fijemos nuestra mirada en Jesús. Solamente si usted mira a Jesús en todo, va a evitar que el mundo lo pueda distraer. Y dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y permanentemente busca hacernos caer. Pero dice que fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona.
Él es nuestro ejemplo de la fe. ¿Por qué? Porque Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte. Recuerde que era maldito todo aquel que era colgado en un madero. Y Él aceptó esa maldición para darnos bendición a nosotros. Porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Él venció aún la muerte. Él resucitó, está vivo en medio de nosotros. Y sabía que por esa muerte de cruz, usted y yo tendríamos salvación y vida eterna y moraríamos para siempre con Él, como es su propósito. Después de vencer la muerte, nos dice que se sentó a la derecha del trono de Dios, está junto al Padre. En el verso 3 nos da otro mandato y dice, por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso no se cansen ni se desanimen. Usted y yo tenemos el mejor ejemplo, el mejor entrenador, la más grande inspiración. Él no nos exige equilibrio, sino enfoque en Él. Cuando nosotros ponemos la mirada en Jesús, Él nos da el equilibrio en absolutamente todo. Y luego nos dice una palabra en la que yo le invito hoy a hacer un balance. En el verso 4 nos dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Es comparable lo que usted está viviendo hoy con lo que Jesús soportó en la cruz? Y nos lo refuerza diciendo que si nosotros hemos olvidado la exhortación, que como a hijos se nos dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Aquí le pido que se pregunte usted, ¿es usted una persona que está aceptando la amonestación de parte de Dios como una prueba de amor del Señor? En este tiempo, ¿en qué ha sido usted amonestado? ¿En qué área el Señor le está disciplinando? ¿Cómo le está reprendiendo? Disciplina no tiene nada que ver con castigo. La disciplina forma. La disciplina crea en nosotros el carácter de Cristo, lo forma, lo establece. Mientras que el castigo marca y crea resentimiento. La disciplina es una expresión de su amor que busca reorientarnos, enfocarnos en Él, reanimarnos, corregirnos, darnos una vida nueva. Disciplina viene de la palabra discípulo. Y el discípulo está llamado a presentar a Cristo con su vida, a predicar con su vida, a que nuestra vida sea la palabra, la primera palabra que todos a nuestro alrededor vean. Discípulo, ese discípulo amado que está siendo formado, debe tener disciplina y deben formarse disciplinas en él. Una de las cosas que nos dice en el versículo 4 es que nosotros no hemos resistido hasta la sangre. Nosotros en este momento no podemos comparar lo que vivimos con lo que él vivió, pero él estuvo dispuesto a vivirlo y a soportarlo para que usted y yo tengamos ejemplo y permitamos ser discipulados en él. Recibir la disciplina, no menospreciarla, sino más bien valorarla, porque significa que él nos está haciendo sus discípulos, formando su carácter para que usted y yo le representemos dignamente. En el verso 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Escriba allí si usted está tomando nota. El Señor me ama y por eso me disciplina. ¿Ha recibido usted esta prueba que está viviendo de parte de Dios como una muestra de su amor? ¿O por el contrario se ha alejado de él entrando en temor, en desesperanza y alejándose de la fe? Hay una historia preciosa que nos habla de las huellas en la arena. Y dice que un hombre iba caminando por la playa y veía cómo en el cielo se proyectaba toda su vida. De pronto vio que aunque él estaba solo en la arena, aparecían dos series de huellas. Eran las de él y las del Señor Jesucristo que caminaba a su lado. Y en todos los momentos difíciles él veía que de pronto ya no había dos, sino una sola serie de huellas. Y él resentido le dijo al Señor, ¿por qué en mis momentos más difíciles me abandonaste? A lo que el Señor respondió, nunca te abandoné. En esos momentos difíciles aparece una sola huella porque eran las mías, porque yo te cargaba.
Ese es el Señor. Y en sus momentos más difíciles está más cerca todavía. Usted de pronto en los momentos de alegría escucha al Señor a través de muchas formas y en los momentos difíciles hay personas que dicen es que ya no le escucho. No le escucha porque en ese momento Él está más cerca que nunca de usted y le está susurrando al oído. Y es necesario que guardemos silencio para que Él pueda hablarnos así en el susurro, en ese silbo suave y apacible como se le presentó a Elías. En el verso 7 ya nos alienta además diciéndonos que si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos. La disciplina es una muestra que usted y yo somos hijos legítimos del Señor. Recuerde que Él no nos llamó a ser siervos, el siervo trabaja por un salario, mientras que los hijos servimos con alegría en los asuntos de nuestro Padre, sabiendo que somos coherederos del reino de los cielos y que estamos estableciendo ese reino aquí porque es nuestro mandato y porque es nuestro. El hijo tiene identidad y sabe que el Padre lo disciplina porque lo ama y no porque lo abandonó. Le pregunto entonces, ¿ha soportado usted la disciplina? Si usted lo ha recibido de padre a hijo, entonces usted está recibiendo formación. Si usted ha obedecido con amor porque entiende que es un acto de amor, entonces usted está siendo formado y se siente amado. En cambio, por el contrario, la disciplina que se da de amo a siervo, esa suele traer una obediencia por obligación y no por amor, y produce resentimiento y no formación. Aquí la pregunta es, ¿usted se siente amado o por el contrario está resentido por la disciplina? Si usted se siente amado es porque usted tiene identidad de hijo y el Señor Todopoderoso le está mostrando su amor al no rendirse con usted, al no detener su obra y permitir las disciplinas en su vida para que usted siga siendo perfeccionado. Y nos dice en el verso 8 que si se nos deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes, entonces somos bastardos y no hijos. Mire qué dura esta palabra. Un bastardo es un hijo no legítimo, un hijo no deseado. Pero cuando usted entiende que Dios Padre se interesa por usted porque usted es su hijo legítimo y por eso le forma, usted aprende a ver en cada una de las disciplinas, en cada una de las pruebas, la muestra del amor de su papá. Una oportunidad de verlo en acción y nunca su abandono. ¿Entiende usted entonces que el propósito de Dios es perfeccionarnos a la estatura de Cristo y nunca hacernos mal? ¿Es para usted claro esto acerca de la disciplina? Y nos lleva más allá, recordándonos también la disciplina que recibimos de nuestros padres terrenales a quienes amamos y veneramos, ¿verdad? Dice en el verso 9, por otra parte, tuvimos nosotros, algunos tenemos la dicha de tenerlos aún, a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, se refiere a nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Cómo recibía usted la disciplina de sus padres? En este día le pido que allí siga viendo en su corazón, tiene algo que perdonar. Recuerde que nuestra relación con nuestros padres terrenales afecta directamente nuestra relación con Dios. Es nuestra primera imagen de Dios en la tierra. Y si usted no tiene una buena relación con su padre terrenal y tiene algo que perdonar, seguramente usted no ha podido acercarse a Dios con libertad. Yo le invito a usted que hoy perdone, que entendamos que nuestros padres hicieron desde su perspectiva humana lo mejor que pudieron. Ellos seguramente hicieron mucho más de aquello que recibieron. Muchos padres nunca recibieron un abrazo y aprendieron a abrazar con sus hijos. Si su padre o su madre aún no aprenden a abrazar, abrácelos usted. Si ya no están con usted, igual perdónelos y bendiga a Dios porque Él nunca se equivoca y nos dio la bendición de nuestros padres porque Él sabía que eran ellos los que nosotros necesitábamos.
Nuestro Padre Dios, en cambio, desde su naturaleza perfecta, tiene un propósito divino y es formarnos en lo que es provechoso para que nosotros participemos de su santidad. A través de estas disciplinas, de estas pruebas, del desierto que usted hoy cruza, el Señor nos está preparando para vivir una vida santa y finalmente para tener una vida eterna. Y termina este pasaje diciéndonos en el verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En otra versión nos dice, pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Será formado en nosotros el carácter perfecto de Cristo, pero sobre todo aprenderemos lecciones para que también nosotros trabajemos por la paz y sobre todo para que hagamos bien a otros. No sé qué está usted enfrentando hoy, pero este texto nos dice que tenemos un Dios bueno que ya redimió nuestro dolor. Él está usando esta situación, por difícil que sea, para formar su carácter, para llevar en usted y a través de usted su fruto dentro de su propósito perfecto. Nuestro Dios soberano, porque es soberano, como lo dice José al final de Génesis, convierte aún la peor intención humana para ayudarnos a bien. Si José no hubiera sido vendido por sus hermanos y llevado como esclavo a Egipto, seguramente no solamente su familia, sino toda la humanidad hubiera muerto de hambre. Era parte del propósito perfecto. Usted y yo somos hijos de Dios con propósito. Recuerde que los ladrones no entran a casas vacías. El diablo no ataca a aquellos que no tienen propósito y usted y yo sí lo tenemos. Nuestra vida no le conviene y por eso nos molesta. Pero el Señor, que es soberano sobre todo, convierte aún la peor intención en una gran bendición. Hoy le invito a que no vea sus pruebas como un descuido, sino como una oportunidad en la que Dios quiere mostrarle su amor, su fidelidad y su cuidado. Que no permita que esta prueba le lleve a la amargura, sino que más bien permita a través de ella que Dios remita su dolor y le dé la bendición de verle en acción. Yo bendigo su vida. Oro para que en medio de las dificultades usted pueda sentir el amor de Dios y ver su gran bendición. Que Dios les bendiga.